Voy a para, agregar. sí, que sería considerar, exacto, que es el de mejora. Y eso es, acuérdense que mejora uno lo que hace es ante una no conformidad, toma acciones de corrección y en paralelo toma acciones, hace investigación de causas, a partir de ahí determina si es necesario tomar acciones, define un plan de acción, lo implementa, verifica que sea eficaz, y luego analiza si es necesario actualizar o no los riesgos y oportunidades que han sido identificados por la organización. Y por último, si hay que hacer algún cambio al sistema de gestión, eso es lo que normalmente nos enseñan las normas ISO, ¿verdad? Que, lo que sería ese proceso, ya que ahí ya prácticamente ya les describí el paso a paso en qué consiste. Ujú. Ese es uno. Entonces ya con eso pienso que teniendo el de planificación, el de evaluación. Ahora, cuando hablamos de evaluación del desempeño, acordémonos que en este caso, vamos a ver cómo ustedes lo pusieron, dice evaluar la eficacia tanto de los trabajadores como de los procesos de la oficina. Ok, vea que en esto no solamente es de los trabajadores o los procesos, yo puedo evaluar a diferentes niveles, puedo evaluar a nivel de toda la organización, entonces evaluar el desempeño de la organización, que no necesariamente es de los procesos, sino ya es el resultado final que una organización tiene. Yo puedo luego también evaluar el desempeño de los procesos. Pues cada proceso, por ejemplo, todos estos que tenemos acá, yo puedo evaluar su desempeño, ver qué tan eficaz, qué tan eficiente, qué tan efectivo, qué tan económico, etcétera, puede ser el mismo. Luego, yo podría evaluar también el desempeño de áreas funcionales, de departamentos, por ejemplo, áreas. Y yo podría evaluar el desempeño de puestos de trabajo, de personas, ¿verdad? Entonces, como ven, la evaluación del desempeño puede ir puesto, área, proceso, organización. Entonces, a esos 4 niveles uno puede manejar desempeños. Entonces, no solamente es trabajadores y procesos, sino que pueden ser organización, procesos, áreas funcionales y puestos de trabajo. Si fuera el caso, esos son como los 4 niveles en los cuales uno puede medir. Ahora, eso desde el punto de vista interno, pero yo, por ejemplo, podría medir el desempeño también de mis aliados o mis proveedores, ¿verdad? Y también podría, como parte de la evaluación de desempeño, puedo medir la satisfacción de mis usuarios y de mis clientes. Entonces, como ven, ese tema de evaluación, pues es más amplio, ¿verdad? Que solamente trabajadores y procesos, para que también ahí lo Profe, tengan en cuenta. Entonces, una perdóneme, manera de ver, ¿en qué área podríamos meter como la parte de satisfacción? no, no, es parte, digamos, cuando hablamos, digamos, podemos hablar de, incluso si quisiera poner ahí, puedes poner para ir como de izquierda a derecha, entonces pueden ser, digamos, proveedores, este, Ok. luego podríamos hablar vamos a ver, procesos, áreas, puestos, ¿verdad? A nivel de la organización y podemos hablar también de satisfacción de usuarios, ¿verdad? Ok. Y es casi como pensar en el PEPSU, acuérdense, ¿verdad? O el CIPOC. Tengo proveedores, entradas, procesos, salidas, usuarios. Pero por otro lado, puedo tener en cada proceso, tengo áreas, tengo puestos. Y a nivel de las salidas, ahí estamos midiendo las digamos, los resultados de la organización en ese caso. Pero bueno, ahí para que veamos que puede ser tan amplio como eso, no, no solamente trabajadores y procesos. Bien, incluso cuando hablamos de evaluación del desempeño, aplica, por ejemplo, temas de autoevaluación, auditorías internas, revisión por la dirección, todos esos son temas que aplican como parte de evaluación del desempeño, ¿verdad? Entonces, al final está bien, puedo llevar métricas, pero por otro lado, puedo tener auditorías que me generan informes y puedo tener revisiones por la dirección donde tomo decisiones y acciones, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de evaluación del desempeño, ¿ok? Perfecto. Para que lo veamos, pues es un tema pues, más amplio que solamente llevar métricas, etc. Pues ahí para que lo consideren. ¿De Sí, acuerdo sí, con ese tema? totalmente. Perfecto. Ok. El otro tema que por ahí, bueno, está la otra parte que es la planificación, que ustedes están poniendo por ahí, que uno le puede llamar planificación estratégica, pero uno le puede llamar también planificación del modelo, del sistema de gestión, porque digamos, la parte estratégica está bien, pero yo, por ejemplo, planifico procesos también. El hecho de que yo defina procesos, defina fichas, procedimientos, es parte de esa planificación. Todo eso es parte de la planificación. Entonces yo puedo planificar desde la misión, visión, valores de la empresa, las estrategias, y luego ya puedo bajar a nivel
el alcance del sistema, las políticas de gestión, los objetivos, montar los programas de gestión o los cuadros más de integral pueden ser. Y luego yo también planifico los procesos. Entonces, no solamente es planificación estratégica, yo diría que es una planificación del sistema de gestión o el modelo de gestión, o no sé cómo le quieran llamar, para que también lo tengan en cuenta, que es más Sí. allá de solamente estratégico, ¿verdad? Entonces, esa sería otra observación por ahí. Y la otra parte que cuando estamos hablando de los procesos sustantivos o operativos, lo que tenemos que tener en consideración ahí es que es todo aquello que sucede entre proveedores y clientes, entre usuarios y clientes, y proveedores en una organización, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hay que ver es el orden lógico que eso lleva. Entonces, por ejemplo, sería bueno como ver cuál es ese ciclo que se está dando. Si estamos pensando en los estudiantes, a la larga, por ahí pareciera lógico como que el primer proceso sería la parte de las solicitudes que hagan ellos, ¿verdad? Entonces ya entonces ahí lo que sería bueno es como que ustedes piensen en un orden lógico. ¿Qué es primero? El procesamiento de la solicitud, el proceso de atención, el proceso de asesoría, y traten como de darle una lógica a esa parte operativa, porque al principio inicia con una solicitud, pero termina con un servicio. Ya, al final tiene que terminar con un resultado en donde se le resuelve una necesidad, una expectativa del usuario, que en este caso es el estudiante. Entonces, piensen como un ciclo, digamos que nace y muere, es algo que nace y muere como tal, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, vamos a ver qué más tienen por ahí. Bueno, este tema de satisfacción del cliente, ese podría ser sustantivo o perfectamente puede ser más bien estratégico, porque entraría la satisfacción del cliente normalmente, ¿qué tienen ustedes ahí? Dice analizar el producto esperado versus el que se recibe. Eso es un tema que normalmente está en evaluación del desempeño. Y ahí es donde estamos evaluando el desempeño de la organización. Entonces, no es, digamos, la satisfacción del cliente no está en lo sustantivo. Digamos, lo sustantivo es prestar un buen servicio, pero evaluar la satisfacción del cliente es un tema de evaluación del desempeño. Entonces, podría entrar dentro de lo estratégico, más bien, ese de satisfacción del cliente, y podría ser parte, incluso puede ser una actividad que forme parte del proceso de evaluación del desempeño también. Entonces ahí es donde uno tiene que ir viendo qué es un proceso, qué es una actividad, qué es una tarea, qué es una instrucción, qué es un elemento, etcétera. Entonces, para empezar a darle esa forma al tema. Si usted me dicen auditorías internas, no es un proceso, auditoría viene a ser una actividad más de evaluación del desempeño, por ejemplo, o revisión por la dirección también, ¿verdad? Entonces, Profe, sí, con permiso. Bueno, y buenas, no lo había saludado. Espero que esté muy bien, buenas, profe. buenas. Gracias por el tiempo, Igual, más igual, bien. Alex. Profe, le iba a preguntar algo. Es que nosotros cuando hicimos esto, es como el primer pasito, ¿verdad? El primer punto que era, Sí, digamos, ver como los procesos que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, es correcto. válido aquí ya empezar a meter más bien qué procesos deberían de tener. No, no, más bien, si esto es lo que tienen, es por lo menos lo que ellos le dijeron a ustedes que tienen. Es así, ¿no? No, Entonces, nosotros más que, o sea, digamos, ya lo vimos con ellos y nos ok, dijeron que sí les parecía, ¿verdad? Pero nosotros ok, ahí como ok. viendo la documentación y así más o menos. Pero, por ejemplo, digamos, planificación del modelo de sistema de gestión como tal no sería algo que ellos tienen porque no tienen un sistema de Ujú, gestión, ¿verdad? ok, Nosotros ok. pusimos como planificación estratégica como Porque porque, es lo que tienen, es lo que ajá, hacen. ajá, Sí, sí, exacto, exacto. perfecto. No, está bien. Entonces vamos a ver. La ventaja es que ustedes con esto están definiendo una línea base, que es lo que se tiene, y más bien ya eso da pie a que ustedes pueden diagnosticar. Entonces pueden decir, sí, tienen planificación estratégica, pero no tienen cómo planificar procesos, etcétera, etcétera. Entonces, más bien eso podría ser parte del diagnóstico y que esas brechas que ustedes identifiquen en el diagnóstico luego se puedan convertir en lo que ustedes vayan a diseñar. ¿Por qué? Porque el diseño más bien es llevar a otro nivel la organización del que está en este momento. También me parece bien, déjenlo, tal vez tomen nota por ahí, porque entonces son ideas que les pueden servir para el futuro, pero si estos son los actuales, pues mantenerlo. Tal vez esa de satisfacción del cliente sí lo sustituiría por ¿cómo se llama? Por estratégico, ¿verdad? Porque eso no está dentro de los sustantivos. Sí, de hecho, Entonces tal vez sí vamos, bueno, cambiar ese. voy a, voy a dejarlo, bueno, voy a ocultarlo, no lo voy a eliminar, lo voy a ocultar No, pero no lo para, oculte. Nada más cámbiale ahí donde dice sustantivo, cámbialo al estratégico, de estrategia. ah, Eso es lo que les estoy comentando. No es que lo pero- quiten, lo pongan. Bien, entonces, ese es el tema.
Pero bueno, si esa es la línea base, perfecto. Entonces, ahí, bueno, uno sí podría darse cuenta, por ejemplo, está recursos humanos, está TI, está financiero, ya pensándonos de soporte, ¿verdad? ¿Qué más está por ahí en soporte? Sí, básicamente, bueno, está comunicación también, que normalmente, pues, sí son normal, se podrían considerar que sí son los procesos de apoyo o de soporte, así que, pues bien, por ahí creo que sí, sí estamos bien. Entonces, eso por ahí. Entonces, bueno, vamos a partir del hecho que esto es lo que ellos tienen en este momento Ajá, profe, eso y ya por lo menos los tienen identificados y los tienen clasificados. Ujú. ajá, sí, eso le iba a comentar, profe, que si usted, digo, como obviamente con su experiencia y todo, ¿verdad? Nos dice, muchachos, y ellos no tienen proceso de esto, no tienen proceso de esto, como para nosotros tal vez como abrir un poquito más la mente, ¿verdad? Porque obviamente uno está cerrado en la empresa y a la contraparte, no tener tanta noción de lo que es un proceso, ¿verdad? Entonces tal vez tampoco tienen tanto criterio para Ujú, decir uno si está bien o está mal los procesos. Sí, como que usted nos diga, muchachos, si ellos no tienen tal proceso o este otro que nos falte ahí. ujú, ujú, correcto. Sí, vamos a ver, ahí no sé si lo tendrán, pero posiblemente no lo tienen, que es toda la parte que se le llaman operativo sustantivo, el servicio postventa, ¿verdad? Que es como una vez que ya se prestó el servicio, qué más se puede dar después al servicio que se prestó, ¿verdad? Entonces, en el caso de ellos, es como un seguimiento que se podría hacer para ver cómo le está yendo al estudiante después de que recibió la asesoría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ese puede ser más bien como, si no lo están haciendo ahorita, ese seguimiento puede ser que ustedes lo agreguen como parte de las recomendaciones, ¿verdad? Que es como ese, así se llama, servicio por venta, digamos, es como lo posterior a lo que se hizo, y no, aquí yo sé que aquí la palabra venta no serviría, entonces sería como este, vamos a ver, o se le puede también llamar, hay gente que le llama servicio al cliente, por ejemplo, que es lo que pasa después de, digamos, donde el cliente puede reclamar, puede felicitar, puede consultar, ¿verdad? Y además, pues, la idea es darle sí, sí, atención a algo que ya se prestó, algo posterior a la prestación del servicio, ¿verdad? Entonces ahí también para que lo consideren como ese seguimiento, que se le podría llamar también seguimiento al usuario, no sé, algo así, para Perfecto. que lo piensen. Ahora bien, en el tema de los objetivos, ahí veo que hay un mix de cosas. Cuando uno, para que al final sea fácil poder manejar incluso luego métricas, indicadores que se puedan derivar de los objetivos, eh, siempre se tiende, incluso ahí yo veo objetivos que unos cumplen y otros no cumplen. El objetivo no es describir lo que se hace en el proceso, digamos, no es decir A, B, C, D, estos son los pasos que siguen, ¿verdad? Si fuera el caso, si uno quisiera describir qué es lo que se hace en el proceso, precisamente para eso tiene el alcance. Entonces, en el alcance uno puede poner empieza, contiene, termina. Y entonces ahí prácticamente uno puede saber cuáles son las actividades que tiene ese proceso, ¿verdad? Pero no en el objetivo, sino en el alcance. Incluso ahí, como les digo, pueden poner inicia, contiene y digamos, termina. Entonces ya con eso, ahí se sabe qué actividades son las que tienen un proceso. Si fuera el caso. El objetivo realmente lo que hay que poner es el propósito, cuál es el fin, para qué es bueno ese proceso. Por ejemplo, el de recursos humanos, ustedes ponen ahí reclutar, entrevistar, capacitar el personal de la oficina. Ahí están poniendo los pasos. Ven, entonces, ahí lo que hay que poner es asegurar la idoneidad y disponibilidad del personal de la oficina. Ese Oh, es el objetivo. No es reclutar, es entrevistar, ese es el medio. Esos son los medios para lograr un fin. ¿Cuál es el fin? Pues asegurar la idoneidad y disponibilidad del personal de la oficina, por ejemplo. Pues, ese es un objetivo que sí es adecuado para el tema de los procesos. Y vean que entonces, cuando yo le pongo esa par de palabras, idoneidad y disponibilidad, prácticamente me están surgiendo ya los indicadores, las métricas. En cambio, si yo veo reclutar, entrevistar, capacitar, ahí donde, ¿qué métricas saco ahí? ¿Verdad? Entonces, para que tengan en cuenta eso a la hora de definir los objetivos, porque así el objetivo es el fin que se busca con el proceso, el propósito, y además las palabras que le agreguemos a ese objetivo prácticamente nos van a permitir definir las métricas, los indicadores del proceso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo sí. les pregunto a ustedes, el proceso de promoción,
cuál es el fin, ¿verdad? Entonces, ven, por ejemplo, dice dar a conocer, ves que ese sí está en función del fin, dar a conocer tanto a los demás oficinas como a los estudiantes acerca de las actividades que lleva a cabo, ¿verdad? La oficina. Entonces ahí sí, ese es el fin, dar a conocer. Ahí nos están explicando ustedes cómo se hace, cuál es el paso a paso, ¿verdad? Donde pues, se define, primero se define un plan de comunicación, luego se le busca el presupuesto y una vez que se aprueba el presupuesto, entonces se ejecuta el plan y después de que se ejecute, entonces es como que ustedes pusieran ese paso a paso. Entonces, por ejemplo, el de promoción sí se parece más a un objetivo, ¿verdad? Dar a conocer cómo. Entonces, habría que replantear algunos en ese sentido, ¿verdad? Ese es uno, pues, que está bien, ¿verdad? Pero los que explican el paso a paso, esos no son objetivos, ¿verdad? Entonces, ahí para que lo tengan. Entonces, siempre pónganse a pensar, ¿para qué es bueno ese proceso? ¿Para qué sirve? ¿Qué necesidad resuelve? Y ahí sale el objetivo, ¿verdad? No qué actividades se llevan a cabo, eso no está bien, así para que corrijan esa parte. Esa es la otra que quería ponerles, y ahí si fuera el caso, donde dice alcance, empieza, pueden agregar un intermedio si quieren, contiene y termina para que más bien logren eso que ustedes quieren plantear, ¿verdad? Que por lo menos si se quieren identificar las actividades principales, entonces se puede poner eso, empieza, contiene, termina. Y así ya logran, aprovechen lo que han puesto ahí y ahora sí pónganlo dentro del alcance. Ahí sí. Listo. Perfecto, ¿Ven? profe. Pero yo lo veo muy bien, digamos, este primer levantamiento que hicieron, lo veo bastante bien y más bien me gusta que no es tan detallado. Eso quiere decir que realmente ustedes están de alguna manera identificando procesos, no actividades y tareas, que eso es algo en lo que uno cae siempre. Decir que un elemento, un instructivo, una tarea, una actividad es un proceso. Y ahí es cuando uno encuentra en las empresas que le dicen, es que tenemos 300 procesos. Entonces, no, simple y sencillamente no lo están haciendo bien. Las organizaciones no tienen, una organización que tiene muchos procesos tendrá 21 o 22 procesos. Si tiene más de eso, quiere decir que están confundiendo actividades y tareas con procesos. Entonces, y por lo menos las que ustedes pusieron, siento que sí suenan más a proceso. Por ejemplo, ese de satisfacción de clientes, uno que les decía yo, que a la larga es una actividad del proceso de evaluación del desempeño. Ese es más bien, me parece a mí que debería ser parte de la evaluación del desempeño. Es el único que veo así como que casi es una actividad más que un proceso, para que lo valoren. Perfecto, sí. Pero usted sabe lo que usted sabe, tener que hacer una ficha de proceso para 300 procesos. No, imagínense, yo por ejemplo llegué a una empresa que era como una especie de banco, y resultó que, sí, eran 400 algo. Y acuérdense que la subjefe, a ellos les pide que tienen que manejar todo el tema de continuidad de negocio a nivel de bancos, ¿verdad? Y entonces tienen que hacer un análisis a cada proceso, ¿verdad? Identificar cuáles son los recursos críticos y a partir de ahí luego valorar cuáles eventos internos o externos de carácter natural, antrópico o tecnológico podrían amenazar esos recursos y que pueden afectar la continuidad del negocio. Pues imagínense, cuando yo llegué, tenían que hacer 400 análisis de continuidad de negocio. Esta organización al final quedaron con 19 procesos y ahora es ellos están felices, tuvieron que hacer 19 análisis, no 400 el resto de análisis. Entonces, definitivamente, ese es el gran problema, que se tiende a confundir ese tipo de cosas. Pero bueno, me parece que ustedes más bien fue muy certero, digamos, ese levantamiento. Pero y es que también, por ejemplo, atención. En atención ellos tienen atención de psicología, atención de orientación, Correcto. atención de trabajo social, ¿verdad? Pero nosotros decimos, no, no, es un proceso, no sé si tal vez incluso macro proceso, ¿verdad? Pero es un proceso de atención. Uh-huh. Ujú. Sí, Porque si digamos, no cuando hablamos de sería, macro ajá, procesos, al final son los tipos. Digamos, normalmente yo le llamo macro a lo que es lo que ustedes llaman sustantivo, soporte y estratégico. Eso es lo macro. Cada uno de esos procesos cada uno de esos macros tiene procesos, ¿verdad? Que son los que ustedes tienen identificados acá. Cada proceso tiene actividades, ¿verdad? Y normalmente la experiencia a mí me ha dicho que el promedio de actividades que tiene un proceso son 5 actividades, 6 actividades, 7 actividades.
Si usted me dice que un proceso tiene 25 actividades, otra vez falló. Ya volvió a confundir actividades con tareas, ¿verdad? Directo. Y es como un doble clic, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno tiene las 5 actividades, ahora sí, dele doble clic, identifique las 5 tareas de esa actividad. Y después le da doble clic a cada tarea, identifique las 5 instrucciones de esa tarea. Y ahí es donde ya uno monta procedimientos. Y luego a cada instrucción, si es necesario detallar una instrucción, identifique los 5 elementos que tiene esa instrucción. Y cuando uno lo hace así, ahí es donde salen las 400, ¿verdad? Profe, Pero, demasiado lógico y todo, profe, la secuencia, yo no entiendo por qué a uno no se lo explican así, digamos, uh-huh, tan así durante la carrera, así sea, sí a sí, gusto, porque del orden lo va llevando usted poco a poco a ordenar el uh-huh, rancho, ¿verdad? exactamente. Incluso, por ejemplo, en ese procedimiento, usted lo que tiene es instrucciones de una tarea. Si tiene, la actividad tiene 5 tareas, usted a cada tarea le busca las 5 instrucciones. Y ahí es donde usted ya se define responsabilidades de autoridades a ese nivel. Entonces usted dice quién hace qué, quién aprueba qué. Y ahí es donde ya uno puede ver un diagramita de flujo donde dice qué se va haciendo y se toman decisiones, se aprueban cosas, etcétera. Y va quedando muy fácil. Y ahí es donde uno ya también va definiendo qué registramos como información documentada, ¿verdad? Entonces, y ahí y queda fácil ya el levantamiento del procedimiento. Ahora, si en esa línea del procedimiento, que es una instrucción, digamos, de una tarea, sentimos que es necesario detallar, porque si no se hace, al final puede ser que la gente cometa errores involuntarios, entonces, bueno, detalle. Y resulta que esas instrucciones, como las trabajamos en las empresas nosotros, puede ser hasta un video, simplemente un video. Puede ser una secuencia de fotos, por ejemplo. Puede ser un dibujo que da cierto paso a paso. Y aquí lo que hay que entender es que la instrucción aplica a un único puesto de trabajo. Eso es lo primero. Si usted ve que en la instrucción participan más de un puesto, ya no es una instrucción. Ya más bien eso debería ser una tarea. Las tareas sí vamos a encontrar una mezcla de puestos llevando a cabo las instrucciones en donde uno le pasa la estafeta al otro, ¿verdad? Entonces ahí ya uno dice, ok, son tareas. Y esas tareas forman parte de esas actividades que tiene la organización. Y cada actividad, si ustedes incluso buscan la definición de procedimiento, se van a dar cuenta que se dice que es un procedimiento. Es aquel documento que describe, digamos, describe una actividad y un proceso. Entonces, yo para cada actividad puedo tener un procedimiento. Y tiene SAP, que tiene CRM, etcétera. En la parte de información documentada, de una vez vamos poniendo cuáles son los módulos de cada uno de esos software o aplicativos que se van utilizando durante el proceso. Entonces, una manera de ir amarrando la lógica del negocio con el uso de ese tipo de ERPs ¿verdad? Como tal. Entonces, queda súper fácil. Entonces, ya la gente, incluso si es SAP, por ejemplo, uno pone de una vez, ¿cómo es que se le llama? Ya se me fue el nombre, ya les digo. Por acá lo tengo a mano. Tiene un nombre y es fácil porque entonces la gente conforme lo va viendo. Vamos a ver. Como donde están los módulos conectados, profe, Sí, pero o el eso se le da un blueprint o algo nombre. así, ¿no? Vamos a ver. Se le llama el número de transacción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, SAP tiene un número de transacción. Entonces, en vez de ellos tener que ir a un manual a buscar ese número de transacción, manual de SAP, ya usted conforme va haciendo los procedimientos, de una vez va poniendo los números de transacción. Por ejemplo, para hacer una orden de compra, el número de transacción de SAP es tal. Entonces, pum, entran, pum, lo ponen y inmediatamente les sale para hacer la orden de compra. Entonces, una forma muy fácil de ir integrando todos estos ERPs, etcétera, a los mismos procedimientos que uno va levantando, ¿verdad? Entonces, ahí ya luego la gente queda agradecidísima porque ahí les queda el forrito, ¿verdad? No tienen que ir a buscar un manual ¿cuál es el número de transacción? No, ahí está, de una vez se pone, es un número que se pone ahí con letras, una combinación de números y letras. Y así es como se facilita mucho, digamos, el integrar el procedimiento con este tipo de herramientas tecnológicas que pueda tener la organización. Claro, Y en caso que no lo automatizado tengan, completamente. lo que se ponen son formularios, ¿verdad? Si es que la empresa hoy tiene sus formularios y lo ya todo a pie, pues se pondrá formularios en ese caso. Ven, entonces por ahí más o menos va este tema. Pero Sí, por lo que veo, no. automatizado, profe, completamente.
Sí, esa es la idea, sí, sí. Y todavía lo otro que se puede hacer, si ya uno tiene un BPM, este, eh, en este caso, ya uno puede hacer los workflows, bien, y ahí es donde ya usted puede automatizar, usando los workflows, haciendo ya los formularios, si es que no se tienen. Por ejemplo, los BPM vienen digamos, a complementar muy bien los ERP, no los viene a sustituir, sino hace todo. Usted puede hacer un BPM todo aquello que no tiene SAP, por ejemplo, y nada más y luego los integra. Y entonces usted logra, pues, jalar información de uno al otro y empieza usted a automatizar las cosas. Entonces, ahí, ya cuando uno hace todo ese levantamiento, la empresa tiene ya todos los mapas de carreteras o los planitos para poder empezar un proceso de automatización a través de un BPM, utilizando Workflow y todo lo que son los formularios HTML, creo que se llaman, donde ya se crean las bases de datos. Y luego todo eso lo integra uno y ya ahí es donde usted automatiza. Perfecto. Profe, vieras que, bueno, y como ya cerrando ese tema, muchas gracias, demasiado bueno todo. Que queríamos hacerle otra consultita también, porque nos quedamos dándole vuelta a un indicador que tuvimos, profe, y que era el desempeño, un indicador de desempeño. De ahí, profe, resulta ser que dándole vuelta a nosotros, esa simulación, digamos, va a ser eh, demasiado fea. O sea, ¿cómo vamos nosotros a Ujú. simular en cuánto tiempo vamos a atender a los estudiantes? Eso, digamos, eso yo ni me lo imagino, la verdad, no tengo ni la menor idea. Ajá. Entonces, nosotros pensábamos y queríamos proponer de qué manera tal vez nosotros podríamos asociar eso con desempeño